Bienvenidos a DTA Podcast, un espacio donde compartimos historias reales de personas que han experimentado el amor de Dios Padre. Abre tu corazón y escucha tú también cómo Dios te ama y está a tu lado. Pues para Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, en este podcast. Gracias por su presencia y sobre todo por decir que sí, es una gran bendición tenerlo aquí con nosotros. Pues gracias por invitarme. Sé que te lo he hecho difícil, que a veces digo que sí, que no y que no tengo tiempo, pero bueno, ya se logró y aquí estamos, así que también estoy muy emocionado de poder compartir con todos ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y solo para que sepan, estoy muy emocionado de hacer este podcast con el Padre Andrés. ¿Por qué? Porque pues cuando yo estaba en el seminario menor, el Padre Andrés era hermano Andrés y fue mi asistente, o sea, fue mi prefecto, era como mi formador. Entonces ya vernos después de tantos años otra vez en Roma y tener este espacio, para mí es una bendición, ¿no? Como un regalito del Señor. Entonces, pues sí, muy agradecido con el Señor y con usted, Padre. Y nada, antes de arrancar al tema de este episodio, me gustaría que usted se presente brevemente quién es, de dónde es y tal. Pues yo soy el padre Andrés Colmenares, soy sacerdote legionario de Cristo y soy de Caracas, Venezuela. Y como decía aquí el hermano Moisés, sí, lo conocí hace muchos años cuando todavía tenía más pelo. Parte que se había caído fue gracias a él y sus Fue mi compañeros culpa. en el seminario menor. Y bueno, soy egresado del Instituto Cumbres de Caracas, y después de que me gradué, estuve un año de colaborador con el Regnum Christi y luego descubrí mi vocación, entré aquí al seminario de la Legión de Cristo. He pasado por muchos países, estuve trabajando apostólicamente también en el Cumbres de Caracas, luego en el seminario menor con el hermano Moisés. Y pues también estuve ya como ordenado sacerdote trabajando en Venezuela, me encantó, quiero regresar a Venezuela en algún momento. Pero ahora estamos aquí trabajando en Roma como formador del seminario y por eso me encontré de nuevo con el hermano Sí. Moisés. También me da mucho gusto ya verlo un poco más grande y maduro y Más crecido. civilizado. Pero pues sí, eso soy. Venezolano, hijo de Dios, amado, sacerdote, feliz, con demasiadas ganas de transmitir eso que yo pobremente he recibido a los demás también. Padre, muchísimas gracias y pues nada, o sea, me da un gusto y una alegría grandísima pues esas definiciones que iba dando, ¿no? Sobre todo ese hijo amado de Dios, ¿no? Que eso es fundamental y es lo más precioso que tenemos. Y para arrancar de lleno con el tema de este episodio, que es las heridas, una pequeña pregunta como para comenzar a abordar el tema y era de cómo podemos experimentar el amor de Dios a través de las heridas, que no es algo fácil, o sea, es complicado, pero cómo podemos experimentar ese amor de Dios. Sí, Moisés, la verdad que me dejas así como con la pregunta, porque sí, es una de las preguntas más difíciles y profundas, em, pero que luego también hay demasiadas cosas que se pueden sacar a través de un tema como este. Yo personalmente te voy a dar mi opinión, pero sé que hay muchísimas otras personas que seguramente tienen mucha más experiencia, incluso bibliografía al respecto súper buena. Entonces lo que te puedo compartir es mi pobre experiencia, ¿no? Es lo más rico que tenemos. Seguramente, seguramente, pero digo, ojalá pudiera argumentarlo mejor y ser más, sí, más didáctico al momento de explicarlo, pero bueno, es mi experiencia, ¿no? Me preguntas cómo experimentar el amor de Dios en las heridas y suena súper como contrario, ¿no? Aparentemente. Como que amor de Dios, heridas, siempre sale como que el problema, bueno, el problema del mal, porque existe el mal en el mundo y porque un Dios tan bueno nos puede permitir ese tipo de cosas, etcétera. Em, a ver, en mi vida yo he experimentado heridas, seguramente. En mi vida personal yo no me di cuenta que tenía heridas hasta que ya estaba en el seminario. Yo creo que se le va a pasar a muchas personas, ¿no? A veces se habla mucho del tema de las heridas y ya es como un tema trillado, como que "Ay, ya es del arme de eso, ya supérenlo, o sea, no podemos quedarle a nuestras propias heridas", totalmente cierto. Y como que eso hace que de repente no nos demos cuenta que efectivamente tenemos heridas, ¿no? Mm, Entonces para mí un primer paso en mi vida fue darme cuenta que sí tenía heridas. mm. Yo creo que un primer bloqueo que hay que aprender a superar es el darnos permiso de experimentar dolor. Se burlan mucho luego los que me conocen porque a veces no sé decir cosas en español porque hay palabras en inglés que Se son ve, mejores. se ve que Disappointment, que es como desilusión, desilusiones, sí. ¿no? Porque bueno, o queremos tener el control de nuestras vidas y decir que todo está bien y que yo puedo todo, o a veces también una cosa que es más sutil todavía y que se me hace interesante es que a veces personas que queremos Mm, también nos han herido, uf, y de hecho lo han hecho sin culpa. Y como que por protegerlos a ellos o por no culparlos o por decir, pues digo, no, 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 todo está bien, no, todo está bien.
Entonces, podemos andar en el mundo como que sí, todo está bien. Tranquilo. Y de hecho, es interesante porque muchas personas pueden o sea, andar por el mundo y caminar y se les ve muy bien. Y de hecho, no es apariencia, pueden actuar como si todo estuviera muy bien y llevar adelante una vida bastante gestionable, llevadera. Entonces, tampoco está dicho, en italiano dicen, non è detto que, no está dicho que todo el mundo tiene que revisar sus heridas y sus cosas, ¿no? Pero bueno, primera cosa que se lanzó es pregúntate y date permiso, ¿no? De experimentar, de conectar con el dolor en tu vida, ¿no? Otra cosa interesante que lanzo quizá como un preámbulo es que, bueno, efectivamente la vida de cada uno es propia. Y subjetiva en ese sentido. No quiere decir que sea menos real u objetiva para ti, pero pues es tu experiencia, ¿no? Entonces lo que para uno puede ser una herida, para otro no fue nada, ¿no? Entonces también aprender a vivir eso con libertad, porque realmente nos comparamos, como que, Sí. no, pues yo heridas, no, pues, o sea, mira a este pobre que se le murió la mamá y el papá y luego quedó huérfano de chico y luego no tuvo no sé qué, esto y lo otro, ¿cómo soy yo? No, yo tuve todo, lo tuve todo en la vida, ¿no? No puedo tener heridas y no, no, cada uno No, lo ha exactamente. vivido, ¿no? Entonces también como que darnos permiso de experimentar nuestros propios dolores, nuestras propias heridas, no compararnos porque pues cada uno tiene su vida y es un misterio, efectivamente. Quisiéramos que todo fuera blanco y negro, que todo fuera igual para todos, pero no, cada uno lo vive de modo distinto. Y una vez que te vas dando cuenta de que tienes heridas, bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo o no heridas? Una cosa que me ayuda mucho es, uno, darme cuenta, pues, revisa tu lista de confesión. Y cuando te das cuenta que constantemente estás cometiendo los mismos pecados y los mismos pecados, obviamente pues, estás haciendo las cosas mal, puedes ir a confesarte, tienes dirección espiritual, te dan ahí tips, pero seguramente hay algo que te ha impulsado, por no decir la palabra condicionado, porque no es que seamos condicionados, pero a que constantemente estás cayendo con algo. Revisa qué hay de fondo, qué hay de raíz. Otras cosas, bueno, una vez leía en un libro como que, bueno, pregúntate si constantemente estás cayendo, no sé, en el tema de la pureza, si quizá no estás más bien buscando, no sé cómo sea, como aceptación de ti mismo porque te sientes no deseado, no visto por alguien y lo buscas como que de ese modo incorrecto, pero también es como que es Una saciar esa... búsqueda así ajá. de llenar ese hueco ahí. Entonces seguramente algo tienes que te causó esa, por llamar la palabra herida, pero esa necesidad que no la ha Claro. tenido como consciente, etcétera, ¿no? Otro interesante que cuando hablan de repente de los que son más flojos y que, no sé qué, que a veces parece, no, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. Bueno, pregúntate que si detrás de esa flojera no se esconde más bien un miedo a pensar que nunca vas a poder ser suficiente y por eso ni siquiera lo intentas. Entonces, bueno, ¿y qué pudo haber causado eso? Si hay una herida, si hay un episodio que... Entonces, bueno, todos tenemos en algún lugar donde cogíamos. El talón de Aquiles, llámalo, donde cogíamos, lo que no sabemos, unas son más conscientes, otras menos conscientes. No estoy seguro, padre. Bueno, revisa tu lista de pecados. Revisa constantemente los pensamientos negativos que te acechan. Si constantemente me doy cuenta que soy envidioso, si constantemente me doy cuenta que juzgo a los demás, si constantemente me doy cuenta que soy muy orgulloso y cada vez que siento que alguien que está mejor lo trato de hundir, de repente quizás está escondiendo una inseguridad, bueno, ¿y por qué hay una inseguridad en ti, etcétera? Entonces, interesante descubrir primero, antes de hablar que la herida y de Dios y el amor, no sé qué, pues cuáles tengo, cuáles no, ¿no? Se me hace interesante porque tú me comentabas que en los otros podcasts que todavía no he escuchado, pero pronto escucharé, hablaban justamente de la identidad y Sí. de pues, Compararse y compararse y todo tal. eso. Y es que al final las heridas más fuertes que tenemos y que son inconscientes atacan nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad. Nos hacen pensar que somos otra cosa que no somos, por lo menos no a los ojos de Dios, y no los creemos, ¿no? Entonces nos vamos caminando con heridas, vamos caminando con heridas, eh, y si nos quedamos solo ahí es como que, ¿y ahora qué hacemos? No, bueno, Cristo murió por nosotros y su sangre nos lavó esto y lo otro, no sé qué, pero de repente seguimos experimentando en carne propia todos los días las consecuencias de estas cosas. Sigo metiendo la pata en lo mismo, sigo insultando al otro, sigo enfadándome con este otro, no sé qué, y nos podemos quedar ahí, ¿no? Círculo vicioso. Pero cuando a mí, yo leo el Evangelio, yo veo la vida de Cristo, yo veo las promesas que Él nos hace, los que nos invita, esa verdadera libertad de los hijos de Dios, esa vida en abundancia, yo no me quedo conforme con decir, no, sigue confesándote cada 15 días y échale pichón. No sé, para mí hay algo más, ¿no? Entonces aquí es donde entra para mí el tema de, bueno, y Dios cómo actúa con las heridas y al final cómo experimentas el amor de Dios en un área como es algo tan contradictorio, ¿no? Em, y bueno, yo aquí primero diría que efectivamente Dios
por cómo es y quién es, nunca, 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 nunca nos causaría una herida, ¿no? A veces de repente podemos escuchar como, bueno, no, porque como saca cosas buenas, de cosas mejores de algo malo, igual y él Es que aprovecha y, provoca sí, y pum, hiere te y mete tal. la pata para que te caigas. Ah, mira, saca algo mejor de la caída. No, no, Dios es muy bueno, o sea, Dios jamás. Pero dentro de la libertad de todo eso y en su infinita sabiduría, porque los hombres somos tercos, permite, ¿no? Que nosotros mismos nos iramos, se dice, Sí, sí. no sé cómo se Ahora la dice, sacaba un poco así, primera pero sí. persona, herir, nos giramos, o que otras personas Nos hieran, nos sí. hieran, ¿no? Es la condición pues, del hombre caído después del pecado original, ¿no? Pues es lo que es, ¿no? Lo importante es que siendo lo que es, él sí busca sacar algo bueno, ¿no? Entonces, para mí, un modo de verlo primero es, si queremos pensar que somos autosuficientes y que todo lo controlamos, pues buscamos protegernos y crear nuestras fortalezas, Nuestra muralla y nuestra estar ahí. muralla, exacto. Y bueno, sabemos que las murallas impenetrables son excelentes porque nada penetra, ni Dios, Literal. ¿no? Ni Dios ni las demás personas. Entonces, mucha gente, no es mala intención, pero por las experiencias que ha tenido, se coloca su muralla porque necesita poder vivir, inconscientemente también no está permitiendo que Dios entre, ¿no? Entonces también aquí un primer punto que comienza a vislumbrarse es que de modos misteriosos la herida se convierte como en esa grieta, en ese hueco donde algo comienza a poder entrar o penetrar, ¿no? Y entre muchas otras cosas, también aprovecha a Dios, ¿no? También otra segunda cosa es que efectivamente, como les contaba, Dios siendo tan bueno y no nos pide una vida conforme que, bueno, voy caminando y nada, muletas para toda la vida. Vámonos, traca, traca, traca. Y en el cielo todos podremos correr. O sea, yo creo que Cristo murió por nosotros para que en el cielo podamos correr, pero también en esta tierra, incluso aunque nos hayamos roto una pierna, ¿no? Sí. También nos sana y aunque tengamos que caminar en muletas en un rato, también no. Entonces, no solo aprovecha esas grietas para entrar, sino que también quiere tocar, ¿no? Entonces, comenzamos a experimentar que cuando yo veo que tengo una herida, muchas veces puede pasar que yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Estoy mal. Y entonces voy a la identidad, ¿no? Yo soy malo, ¿no? Yo soy malo. Ataca ahí a la raíz. Arranca a la identidad, yo soy malo. Porque me doy cuenta que me están saliendo las cosas mal, etcétera. Y lo que Dios quiere venir a decirnos es, no, 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 o sea, tú no eres malo, simplemente tienes una herida que te hace, no sé, caminar chueco, ¿no? Cojear ahí. Cojear, como el abuelo que camina de lado, chiste interno, después se lo Chiste interno. preguntan en los comentarios. Y justamente Dios quiere, pues como que arreglarlo y colocarlo, regresar toda la creación a su esplendor, ¿no? Entonces también está ese deseo infinito de Dios de no dejarnos así, ¿no? De tocar esa herida. Aquí también entran muchas las comparaciones con las heridas normales, no sé, del Sí, cuerpo, del ¿no? cuerpo. Muchas veces cuando tengo una herida, sí, cuando éramos niños, como que, bueno, te caes, te raspas la rodilla así, ahí. rácata, en el asfalto, ¡ah! Que arde, que está así carne viva, y viene tu mamá así con el alcohol y ¡no! Pero por una parte sabes que quizás que te curen, pero por otra parte sabes que te va a doler mucho, ¿no? Entonces, bueno, el amor de Dios es súper delicado, muy también tierno, pero bueno, tratar de herida siempre va a haber un momento que te va a doler, ¿no? Pero tú decides, o te la cubres tú solo y pretendes que nada pasó, y se va a infectar, y se Igual va a va no seguir sé qué, y fastidiando te va a ahí seguir y tal. fastidiando, y tú pretendes como, caminas como si, pero si tienes tu tumbado siempre ahí, ¿verdad? Tú vas así, Ahí pasito tuntún. pero pues hasta que no te arregles esa rodilla, no. Va a estar. A veces buscamos modos propios de arreglar nuestra propia rodilla y vamos a otros doctores, a otras cosas, ¿no? No sé, aquí no me voy a poner a ver que si fuiste a leerme las cartas en el tarot o que no lo que no sé qué o que esto o lo otro, pero solo hay un médico que realmente nos sana profundamente, que es el amor de Dios. Que cuando yo estoy viendo esa herida y me digo a mí mismo y pienso que soy menos, que soy suficiente, que debe haber algo malo en mí porque esto pasó, él me dice, me agarra en sus brazos y me dice, no, no, no hay nada malo en ti, no hay nada malo en ti. Tienes esta herida, no era mi plan que estuviera ahí original, o sea, pero lo he permitido o ha pasado y eso a mí no me asusta, eso a mí no me asusta, ¿no? Entonces, una de las experiencias que yo he tenido muy fuerte en mi vida en relación con Dios, su amor y mis heridas, es claro, mis heridas a mí me daban miedo, dolor y pena. Y cuando de repente Dios fue irrumpiendo en mi vida y queriendo tocar estos temas conmigo,
Él me enseñó a verme sin miedo, sin dolor y sin pena. Porque, no sé, como cuando uno va con su papá o con el doctor, me clavé una espina de chiquito, no sé, soy chiquito, me clavé una espina y siento que se me va a desangrar. Y yo así todo asustado, como que, Me estoy me muriendo voy y a morir, tal, me voy a morir, me sí. voy a morir". Y cuando tú vas con alguien y ves que esa persona que tiene más experiencia, que quiere tu bien y que te quiere, te ve y Tranquilo. estar como que, ah, no, no, todo va a pasar bien. Yo, no, no, me va a desangrar. No, no, todo va a estar bien, tranquilo. Entonces, como, bueno, pues tú sabes, o Tú sea, tú sabes sabes y mejor tal, que yo, sí. ¿no? Pero me duele, ¿no? Sí, tranquilo, no va a pasar nada. Entonces, la primera cosa de lo que me libró el Señor con su amor cuando Él fue haciéndome ver mis heridas y también invitándome con su paciencia a poder tratarlas con Él, siempre también acompañado de directores espirituales, de personas que me ayudan en todos estos procesos, fue el regresarme como la tranquilidad, la confianza de que todo está bien, que estoy en Estás buenas en buenas manos, manos, estoy sí. en buenas manos, ¿no? Y que yo no estoy mal, porque alguien me está viendo y con esa mirada no me rechaza, quizá el mismo rechazo que yo me veía con el que yo me veía a mí mismo, ¿no? Pero como él no me rechaza, me enseñó a verme de un modo distinto, me enseñó a verme de un modo distinto. Luego también está todo el tema de la aceptación. Yo no soy experto y sé que hay pasos psicológicos y momentos, por ejemplo, cuando hay un luto, ¿no? Sí, Entonces que están está todos los todos pasos los y tal, pasos el con duelo, la paciencia, el cosa y tal. duelo, la resignación, la depresión, Sí, la sí, y aceptación, tal. la superación, etcétera. Yo creo que con el proceso de las heridas también hay algo similar. El primero hablamos que no me quiero dar cuenta que las tengo, que me doy cuenta y de repente tengo rabia, Ay, experimento enojo y rabia tal, contra sí. el mundo, contra mí mismo, contra las personas que me lo causaron. También hay un paso que a mí me ayudó mucho, que es rabia contra Dios. Eh, No tener miedo de pelearse con él, sí, decirle, sí, epa, sí, ¿qué pasó? porque pues hasta que yo no, sí, digo, yo no lo universalizo, pero a mí me pasaba mucho, por volver esa mirada hacia Dios y ese grito de decir, ¿por qué lo permitiste? Mm. O sea, si yo soy tu hijo y me quieres tanto, ¿por qué permitiste que yo pasara por esto, ¿no? De repente, si estás en un círculo más cristiano, católico, religioso, te dicen, no, no, Dios es Dios y nunca puedes enfadarte con él, y a veces te quedas con esa rabia encerrada tú mismo y como que no, porque no me puedo enfadar con Dios. Entonces Reprimido, sí. quedas reprimiendo justamente y como que no terminas expresando. Entonces también un paso para mí súper importante fue el sentir que él mismo me dio permiso o yo darme también el permiso de experimentar la rabia, incluso como que contra mi padre, contra Dios, ¿no? De nuevo, él me creó ese espacio seguro donde me dio el permiso de poder expresarlo y él, como es, ¿no? Paciente, cariñoso, seguro, la recibía porque sabía que necesitaba yo sacarlo, ¿no? Sacarlo. Entonces, aceptar eso, ¿no? Entonces, un primero es aceptar que yo no era el culpable de todos mis Sí, de males. todo. Yo soy culpable de todas las acciones que yo hago malas, ¿no? Pero de las cosas que yo iba De las recibiendo heridas y quizás en tal, mi sí. vida, pues yo no soy malo, ¿no? Yo no fui el culpable de todo, cosas me pasaron. Segundo, también darme el permiso de como desahogarme con Dios, pero como que ya lo solté, como que bueno, ya, paciencia. Exacto. Y tercero, ya el trabajo de cambiar en mis heridas, que sigan sembrando muchas mentiras, quitar esas mentiras y poner las verdades que Dios me quería regalar, ¿no? Ya lo he conversado, quizá por eso digo, no tengo mucho orden en la exposición, pero bueno, en la herida se puede sembrar la mentira de eso, de que yo soy malo, de que no soy digno, de que soy sucio, de que no soy querido, de que no soy suficiente, de que no valgo. Sí. eh, y son mentiras porque justamente nuestra identidad de hijo de Dios, Él nos quiere decir totalmente lo contrario. Entonces, otro paso después de que ya lo abro, comienzo a bajar mis murallas, que da mucho miedo, da muchísimo miedo porque tengo miedo de Sí, que si las como vuelvo a bajar somos vulnerables, sí, me como hago vulnerable y me pueden volver a herir. Y entonces, por eso es un primer paso de encontrar en confianza, etcétera. El Señor me enseña a no tener miedo y quiere comenzar a cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me va sanando, etcétera. Aquí, y yo creo que ya me acerco hacia el final, pero quiero decir una cosa. Uno, es un proceso que implica mucha paciencia y la paciencia también es parte del proceso porque purifica. sí, Porque muchas veces quisiéramos que todo saliera así, ¿no? de una, sí. De una. Y Dios tiene la capacidad de hacerlo, eh, pero no es su pedagogía. Dios es el Dios de los procesos y Él sabe por qué, porque igual y si es así, también estaríamos en otro mundo, ¿no? Bueno, y la sociedad de hoy que todos queremos todo así, ¿no? Todo así, clic, ¿no? Literal. Y no, la pedagogía de Dios es que es un Dios de los procesos y unos procesos que son muy sabios y Él sabe por qué son así. Entonces, mucha fe y confianza, ¿no? Como confianza y paciencia, siempre digo yo, confianza y Sí, paciencia. paciencia. Tenerte paciencia a ti mismo incluso porque dices, ya encontraría, ya Dios me sanó, me tocó su amor, incluso puede ser que sí,
y de repente una semana después te das cuenta que sigues experimentando otra vez como que eso, mucha confianza y mucha paciencia, porque Dios te la tiene, entonces tú también te enteras. Entonces eso, la paciencia. Y la otra cosa es, después de que comienzas como que a vislumbrar, a ver, a entender, a mira, esta herida, esta cosa, ya, esta es la mentira, esta es la verdad, comienzo a ver esto y lo otro, también puede ser como que, bueno, pero ¿y para qué? O sea, Sí, sí, ay, y después qué, entonces, pues, ¿qué? ¿qué hago con eso? O en el sentido que, porque lo permitió, mi vida hubiera sido distinto, pudiste no haberlo permitido, ¿qué saco? No, me caí, me rompí, me sanaste y ya, ¿y ahora qué, no? Em, una de las cosas más potentes que yo he ido descubriendo con todo el tema del Dios, de las heridas y el amor de Dios, es que de modos misteriosos, impresionantemente, em, tus heridas, tu talón de Aquiles, lo que sea, se va convirtiendo, sin tú darte cuenta, en tu superpoder. No, Y eso es redención. Eso es redención. Eso es sanación. Porque pueden ser cosas tan dolorosas que obviamente una vez sanadas también te puedes quedar como que con el rencorcito de, uff, pero me dolió, ¿no? O sea, pero nada. Y quizás aparte de eso, pues está bien, hay algo de justicia en el aceptar el dolor. Y te regresar al primer punto, nunca decir que no me pasó nada, que todo está bien, que perdón, no, hay. Pero cuando comienzas a darte cuenta que es en que eso se convierte en superpoder, dices aquí hay algo impresionante, ¿no? ¿Y a qué me refiero con superpoder? Que eso te permite acompañar a otras personas que vienen detrás de ti, que han pasado por algo similar, mm, y tú eres razón de esperanza para ellos y motivo. mm, Eh, entonces no es como que, bueno, luego Dios, es un Dios utilitarista que se aprovecha para, no sé, para hacer esto. No, 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 lo permitió, etcétera, pero lo impresionante es que luego tú te conviertes en instrumento de salvación y redención para otros. Aquí hay dos cosas interesantes, o dos dimensiones o modos interesantes de hacerlo. Uno es que de repente, no sé, mira, yo tuve una herida de abandono de pequeño porque, no sé, mi mamá se fue de casa, etcétera, y tuve que pasar por todo mi proceso, lucharme con Dios, entenderlo, abrazarlo ya. He sido sanado y me convierto en un conferencista que habla de temas de esto y lo otro, ayuda a y otros, muy claro. bien. Entonces, bueno, de algún modo se convierte en ese superpoder de la capacidad que tú tienes de haber pasado por un proceso, Ayudar a identificarlo otros, y claro. ayudar a otros, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero otro más impresionante todavía que me ha pasado más en mi vida es justamente cómo se convierte en mi superpoder acompañando a otros sin que nadie se entere cuáles han sido mis heridas. Wow. Y una vez un padre me decía como que cuando tú has vivido y pasado por cosas y las has trabajado y Dios te ha permitido sanarlas y te ha acompañado en ese proceso, te darás cuenta cómo las personas que están pasando por eso mismo comienzan a acercarte a ti sin que sepan que tú has pasado por eso. Y comienzan a buscarte porque ellos inconscientemente están viendo algo en ti que ni ellos se dan cuenta, Pero de, dicen, pero ha sido sanado ahí, ha sido redimido. este sabe algo, Claro. este sabe algo. Y tú no le has dicho nada. Y ellos es inconsciente, ¿no? Pero de repente te darás cuenta. Esas cosas donde tú has luchado y has trabajado y has logrado experimentar el amor de Dios en tu vida, pregúntate qué tipo de personas te buscan o tu corazón detrás de quién se va, o sea, como que a quién Claro. quieres. Porque bueno, tú lo has experimentado y no puedes quedártelo. O sea, dices, si Dios pudo con esto en mi vida, también puede con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces se convierte en un superpoder. Y ya para terminar, porque creo que hablo mucho, No, no, está perfecto. Sí. em, ya otro punto que añado para terminar, es así como que es que sí, hablamos de heridas, de darnos el permiso de experimentarlas, de descubrirlas, de que Dios tiene planes, que nos los permite, que nos sana, que no sé qué, que luego incluso se convierte en superpoder. Y bueno, dejaré una pregunta. Cuando buscamos y pedimos o esperamos sanación, que Dios venga y que nos sane, antes de comenzar cualquier proceso es preguntarme, bueno, ¿qué significa para mí sanar? ¿No? ¿Y qué espero yo cuando digo que quiero sanar? Oh, Todos quisiéramos que la sanación significa que se quiten una herida, eh, ya. no la tuviera, ¿no? Sanar, que no la tuviera. Eh, y no, sanar es arreglarla, que sea otra vez funcional, eh, pero igual iba a quedar una cicatriz, ¿no? Una cicatriz. A veces hablamos mucho y pues, hay una parte que el que le ayude en mi momento me ayudó y está bien, que es que Dios perdona y es tan bueno que olvida,
que olvida todo lo que hacemos, no es que lleva cuenta, no, mira, Y sí, que te haga esto, perdono, pero lo esto y lo otro y otro, tal. esa parte es totalmente cierto. Pero hay otra parte que a mí no me, que me habla de injusticia, de decir, a ver, Dios, yo he pasado por muchas cosas contigo, Claro. entonces, y yo sé que me has perdonado, Pero pero no te olvides como que de todas las de luchas todas de las luchas que guerra, hemos y tal las cual. heridas que he tenido, esto y lo otro, porque mira, las he sufrido, o sea, Claro. entonces casi que las llevo como, las Como cicatrices medallitas así como, de guerra, exacto, de que sí. mira, de mis heridas de guerra, pero que son muestras de cómo tú vences en mi vida y cómo tú has vencido en el mal en mi vida, ¿no? Entonces casi que aprender también, ese es otro nivel, nivel uno 2 3 nivel Dios, ¿no? Llevar esas heridas de guerra ya sanadas, pero que no es desaparecidas, sino trabajadas y cicatrizadas como que con, no con orgullo de convertirme en orgulloso, mira, yo tengo más que tú, no, pero con que se conviertan constantemente en signos y en recordatorios de la, de la obra de Dios en tu vida, ¿no? De la obra de Dios en tu vida. Y ya con eso termino. Esas cicatrices, ya sanadas, que se convierten en las medallas en la obra de Dios en tu vida, es como un hueso de repente que se rompió porque tuve un trauma, la herida, que por su momento me dio miedo abrirla y yo caminaba no sé qué, pero luego ya la abrí al doctor y me la sanó esto y lo otro y se volvió a juntar el hueso. Pero ese hueso ya no quedó igual. A veces desearíamos no, que no hubiera pasado nada y que era más bueno, ese hueso quedó quizá ya firme, puedes volver a correr, fortalecido, pero igualito un día que te amanezcas y de frío, te dolerá ese hueso un poquito, ¿no? Eh, que ese, el dolorcito que me duele todavía un poquito el hueso, sea el recordatorio de lo que también el Señor sí ha hecho por ti, ¿no? Y por eso hay la paciencia y es la confianza de decir, esa herida que solamente tú conoces y solamente Él conoce, porque nadie va a poder vivir la herida como tú la has vivido, se convierte finalmente, al fin y al cabo, en el lugar de encuentro íntimo con el Señor. Y todas las veces que de repente sientas que ya no lo encuentras esto y lo otro, o tú mismo, pero la gran mayoría de veces será Él, te volverá a encontrar en ese lugar. Y nadie más ha entrado ahí, porque solamente lo conoces tú y Él. Entonces se convierte en el lugar de más intimidad en el Señor. De más intimidad en el Señor. Eh, Como una imagen de todo esto, pues queda Jesucristo. Su herida en el costado es el lugar donde tú te puedes meter ahí y ahí lo encuentras y pues dentro de tus propias heridas también. Solo Él las conoce como realmente son. Nadie que te acompañe, nadie que te ayude va a saber lo que significó eso para ti. Solo Él y tú, porque Él ya las llevó todas en su cuerpo y en su vida. Y otra cosa que me da mucha esperanza y que me habla mucho es, y cuando Él resucitó, resucitó con sus heridas. Ya gloriosas, ya sanadas, pero no las escondió, no le tuvo vergüenza, no le tuvo miedo y se convirtió en oportunidad de redención y ocasión de redención para nosotros. Entonces, por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Padre Andrés, ahora no tengo nada que decir y no quiero decir nada porque siento que todo lo que ha dicho es oro. O sea, mientras iba hablando, o sea, de hecho en un momento me emocioné, ahí se pusieron los ojos aguaditos, o sea, pues sí, de todo ese amor que el Señor ha regalado y que como usted dice, ¿no? A final de cuentas es un regalo eh, y es una bendición el verse como Dios nos ve, ¿no? O sea, no vernos como nosotros porque si nosotros vemos solo una herida, pero Dios ve ahí algo más, ¿no? Entonces, pues ya no quiero agregar más. Me voy a escuchar esto una y otra vez mientras arreglo el audio y todo, o sea. En 1.5 por primera vez. No, pero no es pérdida de tiempo, es ganancia y gracias. Gracias por eso y sobre todo gracias por ser valiente y abrirle esas heridas al Señor, quitar esas murallas y dejar que el Señor actúe, porque se ve que lo ha hecho y por eso lo puede comunicar también, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que va a ser de los pocos sacerdotes que voy a entrevistar, entonces si quiere nos da su bendición final y así cerramos pues este episodio de Dios nos ama, ¿no? Dios Padre, que eres bueno, te pedimos que derrames sobre nosotros tu Santo Espíritu, el Espíritu que aleteaba sobre las aguas al inicio de toda la creación, que lo vuelvas a enviar sobre nosotros una y otra vez para que haga en nosotros esa obra de recreación, de traernos a nuestra imagen original, a nuestra identidad de hijos tuyos, y que ese mismo Espíritu pueda ir con el bálsamo de su unción, pasando por todo nuestro ser, por todas nuestras vidas, por todos esos lugares que tenemos dolor, y pueda traer consuelo, consuelo al alma. Que este mismo Espíritu vaya haciendo en cada uno de nosotros esa obra de la imagen del Hijo al que tú siempre ves y lo ves y te complaces, ese Hijo predilecto, hijos e hijas de Dios.
Y te pedimos que derrames sobre nosotros esta bendición, sobre todo acompañada por la intercesión de todos los santos en el cielo, todos nuestros hermanos que nos han precedido en este camino hacia el encuentro contigo, dejándonos servir por todos los ángeles que has dispuesto para nuestro servicio y nuestra protección aquí en este camino hacia ti en la tierra, y sobre todo dejándonos arropar por el manto maternal de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Te pedimos que derrames esta bendición sobre todos tus hijos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.